día tengan todos ustedes. Agradezco grandemente la oportunidad que tengo de compartir con ustedes esta pequeña charla que voy a dar hoy. Y voy a empezar primero agradeciéndote, como ya te dije, y también invitándote a que nos escuches en Spotify, que nos puedas ver en Facebook, en Aprendiendo a Vivir Academia, y en YouTube también puedes vernos y escucharnos. Bien, pues en este día, la oportunidad que tengo de estar aquí, primero que nada es para contarte una historia. Y la historia que te cuento es de una mujer que desde que era niña escuchó muchas veces: eres una distraída, nunca terminas lo que comienzas, tu hermana es más responsable, tú siempre es todo mal. Eso es lo que escuchaba de niña. Tal vez pudo haber escuchado cosas bonitas, pero lo que le quedó fue esa historia. Y así pasaron los años, terminó la escuela, encontró un trabajo, se casó, tuvo hijos, y aunque ya nadie le decía esas frases, la verdad es que cada vez que cometió un error, había una voz dentro de ella que repetía exactamente lo mismo: nunca haces nada bien. ¿Quién crees tú que seguía? ¿Quién le hablaba? ¿Quién le seguía diciendo todo eso? O lo más curioso es que esa voz ya no era la de su mamá, ya no era la de su papá, tal vez ni la de su maestro. Ahora la voz que escuchaba es su propia voz. Y había olvidado que algún día ella aprendió a hablarse de esta manera a sí misma. Bien, con esta historia comienzo mi tema. Mi nombre es Pati Ramos, psicoterapeuta, y te quiero decir que el tema es: ¿qué historia te cuentas? En esta historia que te cuento, puedes ver, ¿verdad?, que en algún momento todos en esta vida, desde que nacemos, vamos contándonos historias. La vida no es un solo evento, o sea, no es una sola historia. Es Son muchos eventos que va a haber en nuestra vida. Algunos eventos los vamos a cerrar, algunos eventos van a quedar abiertos, no resueltos. Y te puedo decir que todos nos vamos a contar una historia, todos. Historias que realmente a veces no tenemos conciencia que se están escribiendo en el libro de la vida. Yo te pido, por favor, que imagines algo. Cierra los ojos. Imagínate que mañana despiertas y alguien borró todos tus recuerdos que tienes sobre ti. No olvidaste leer, no olvidaste caminar, no olvidaste hablar, solo olvidaste todas esas historias que te ibas contando desde que naciste. ¿Cómo crees que serías? ¿Quién crees que serías sin ninguna historia? Yo me he hecho esas preguntas. A veces me digo: ¿quién soy yo si no tuviera mi nombre, si no tuviera esta profesión, si no hubiera sido mamá, si no hubiera sido lo que haya sido? ¿Quién sería yo si me quito todo eso? ¿Quién soy sin historia? Yo más bien lo que vengo a hacer en esta plática es hacerte preguntas para que tú te las respondas en tu corazón y se abra tu conciencia, porque muchas veces nuestras historias no se cierran bien, porque nosotros no tenemos la costumbre de hacernos preguntas. Para mí, hacerme una pregunta es resolver algo, porque cuando obtengo la respuesta, sé lo que puedo hacer, sé lo que puedo decir. Yo te digo, entonces, si no tuvieras recuerdos de tus historias, ¿quién serías? Entonces, yo te digo, las historias, todas esas historias, desde niño, desde adolescente, desde adulto, ¿qué pensarías tú si esas historias que llevas años creyéndotelas tú no fueran completamente ciertas? ¿Sigues viviendo dentro desde la misma historia
que te cuentas hace 10, 20, 30 años, porque puede ser que así nos quedamos. Así me enseñaron, así me quedo en esa historia. No debo de hacer esto y así me quedo para siempre en esa historia. Así se me enseñó, así me quedo en esa historia. Porque la vida realmente no es un evento. La vida no es solo un evento. Esto es algo importante con lo que nos necesitamos quedar. La vida son infinitos eventos, muchos eventos. Porque las voces del pasado a veces pesan en nosotros, en realidad, te voy a decir. Nos hacen mella y a veces hasta nos pueden destruir. Hay muchas cosas, muchas experiencias que tenemos en la vida que realmente nos llegan a destruir. Y simplemente porque nos creímos la historia. Mira, te voy a platicar algo también de que todos nos vamos a contar una historia, algunas muy orgullosos de la historia, otras historias son de vergüenza. Las historias las vivimos, en realidad las experimentamos, las sentimos, las heredamos, las interpretamos y todavía a veces hasta el día de hoy se siguen escribiendo de la misma manera, desde hace tiempo, igualitas. Fíjate, te voy a decir algo que aquella persona que dice soy insegura, pues está diciendo cómo se siente esto, soy insegura, pero realmente la historia verdadera tal vez pudo haber sido viví esta experiencia que, por lo tanto, la viví que me hizo ser así, ¿sí? Pero el decir soy insegura no es primero entender esa parte, soy insegura, pero ¿desde dónde viene la historia de soy insegura? Eso es, eso te puede llevar a resolver algo con las preguntas. Hoy quiero invitarte realmente a que veas tu propia historia. La historia se sigue escribiendo y se seguirá escribiendo hasta el día de nuestra muerte, ¿sí? Hasta el día de nuestra muerte. Pero nosotros podemos escribir un capítulo diferente en más conciencia y en más amor si nosotros realmente podemos contestarnos nuestras propias preguntas. Porque si te sientes víctima de la vida, ahí vas a estar. Pero si tú te responsabilizas de tu vida, vas a tener una experiencia diferente. Realmente, fíjate que muchas veces no sufrimos por lo que vivimos, sino por lo que nos terminamos creyendo de nosotros mismos. Y te voy a decir algo, eso vive tan adentro en nuestro corazón, tan secreto, que no permitimos a veces que nadie conozca esa verdad que traemos ahí. Por esa razón, esa es una historia que nos contamos en secreto. Esas historias que nos contamos en secreto también realmente son aquellas que nos pueden llegar a destruir. La historia se va escribiendo, pero nosotros no nos vamos dando cuenta porque eso es, la vida va en continuo, continuo, no para, no para, y la historia se va escribiendo. De hecho, ahorita yo estoy escribiendo esa parte de mi historia, es un pedacito de la historia de mi vida. Ya se está escribiendo, estoy dando una plática aquí y bueno, me estoy sintiendo muy contenta de poder estar aquí con ustedes. Entonces, la historia se va escribiendo y no nos vamos dando cuenta. ¿Sabes cuándo? Nos damos cuenta que la historia se está escribiendo hasta que viene el después. Cuando digo después del divorcio, después de que estudié una carrera, después de que tuve un hijo, después que tuve mi primer trabajo, casi siempre nos vamos dando cuenta lo que sucede después. Cuando estamos en el momento presente, siendo el antes, a veces vamos viviendo y viviendo, pero no nos cuestionamos nada. Cuando pasan las cosas y digo, híjole, esto ya no me gustó, entonces es cuando necesito parar, a ver qué hice, cómo me siento, cómo me sentí con aquella situación que es que viví o que estoy viviendo. El después de. Es tan importante esto, fíjate que eso me cayó a mí el 20 desde que me senté, me puse a ver, es que realmente la importancia que le damos a las cosas es después de que pasó eso, después de que me fue infiel,
Después de que comí mucho, ¿qué pasó? Después de que bebí mucho, ¿qué pasó? Porque todos en este mundo en el que estamos, en esta vida, tenemos un después. Ojalá de verdad que a partir de hoy realmente te puedas hacer preguntas, preguntas realmente existenciales, preguntas que te puedan hacer contar una mejor historia, que te puedan hacer sentir mejor. Porque ¿qué historia te estás contando en este momento, aquí y ahora? Porque realmente quizá la pregunta pueda ser muy importante, que no es lo que te pasó, sino que empezaste a creer sobre ti después de que te pasó eso. El significado solo lo puedes dar tú, nadie más, porque todos te podrán decir esto o el otro, pero realmente, como te digo, todos traemos en nuestro interior guardado nuestro propio diálogo interior, en donde nosotros nos cuestionamos, nos pueden decir, eres esto o eres el otro, pero dentro de mí pudiera decir, sí es cierto, o puedo decir, no es cierto, es lo cómo lo estoy viviendo adentro de mí. Porque la verdad, a fin de cuentas, yo en este momento no vine a cambiar tu historia, vine a hacerte preguntas. Es una historia que solo puedes revisar tú. Y lo único que espero es que cuando hoy te escuches hablar de ti, a ti mismo, te preguntes realmente, ¿esa historia está siendo verdadera o realmente hace muchos años que dejé de actualizarme en mis creencias? ¿Ya estoy obsoleto con esto, haciendo lo mismo? ¿Sabes dónde me doy cuenta de todas estas cosas? Cuando nosotros somos padres, queremos enseñar a nuestros hijos de la forma realmente en la que nos enseñaron. O muchas veces no me gustó la forma en que me enseñaron y intento hacer algo diferente. Pero cuando nuestros hijos tienen a sus hijos, queremos que los nietos a veces tengan la educación que nosotros les dimos a nuestros hijos. Pero el tiempo va pasando, las épocas, las modas, y todo va cambiando. Por eso es necesario que uno también pueda hacerse ciertas preguntas, si realmente esto es válido o no es válido, ¿sí? Hay tantas cosas que podemos cuestionarnos en relación a todo esto que te estoy platicando. Bueno, algunas historias que tenemos nos detienen, algunas historias nos impulsan a hacer cosas hermosas, algunas tal vez comenzaron cuando éramos niños, porque realmente es desde cuando yo recuerdo, aunque yo con mi historia comience desde que nací, realmente lo que a mí me hace mella es las historias que yo recuerdo, ¿sí? La historia que me cuento yo, porque eso lo viví, lo experimenté. Entonces, pues lo que te digo, no te daré respuestas, más bien te hago preguntas para que permanezcan en ti y después busques en tu interior esas respuestas, porque ninguna persona es igual, ni percibe igual. Hay magnitudes y también hay diferencias. Entonces, somos el resultado, fíjate bien, somos el resultado del cuento que armamos sobre nuestra propia historia. Porque ¿quién arma el cuento? Lo arma uno en nuestro interior, en nuestra mente también. Fíjate que el diálogo que tenemos interior, que es repetitivo, repetitivo y que lo mantenemos con nosotros, también determina nuestra propia identidad, la forma en que reaccionamos ante la adversidad y los límites que nos ponemos, porque muchas de nuestras limitaciones no provienen en realidad de lo que pasó, sino de nuestros patrones mentales que repetimos por hábito o por miedo, ¿sí? Es como cuando un padre golpea a su hijo y el hijo va a tener miedo y va a tener una idea de cómo es el padre. Se está contando una historia. Y tal vez cuando él sea padre pueda repetir esa misma historia, aunque él no lo quiera. Si vieras qué interesante es esto de ver las cosas que repetimos inconscientes, aquellas cosas que no quisimos, que no queremos repetir y las repetimos, ¿de dónde vendrá?
Hazte esa pregunta. Pues te diré que no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos elegir desde dónde ahora contamos nuestra historia, ¿sí? Porque de alguna forma yo te voy a decir que todo aquello que vivimos de una forma bonita o a lo mejor no tan bonita, nos dejó un aprendizaje. Hemos aprendido a hacer algo. El punto es que, ¿desde dónde cuento la historia? ¿Desde el miedo? ¿Desde el temor? Necesito cuestionarme. Pues yo no te voy a pedir que tú cambies tu historia así, porque cambiar nuestra historia primero hay que escudriñarnos, ver o dónde puedo hacer un cambio realmente si lo necesito o no. Pero ¿cómo me estoy contando esta historia? ¿Estoy contando una historia de fracaso? ¿Una historia de no ser capaz? Más bien me pregunto, ¿qué experiencia tuve que estoy pensando eso de mí? ¿Qué historia me estoy contando? Yo te pido que vivas con esta pregunta varios días y que te observes, vayas a tu interior, cuestiona cuál es la historia que me cuento hoy, qué historia me estoy contando, me está gustando la historia y escúchate. Y cada vez que encuentres una frase en tu interior que te incomode, pregúntate, ¿quién escribió esta historia? ¿Quiero seguir contándomela? Te quiero platicar algo muy hermoso que me acaba de pasar. Bueno, para mí es una experiencia muy bonita. Y te voy a platicar algo de una paciente que llegó a mi consulta con una historia de no poder salir adelante, de tener inquietudes que nunca había podido hacer, nunca había podido realmente realizar aquello que quería. Y las preguntas son, ¿y por qué no, verdad? ¿Y cuál fue mi sorpresa que ayer precisamente recibí la noticia, verdad, que me dice: "¿Sabes qué, Pati? Ya me gradué". Y ese fue algo que trabajamos, ¿verdad? Se contaba una historia errada de ella misma, donde sentía que no podía, que a lo mejor no le alcanzaba, que a lo mejor no sé cuál historia, ¿verdad? Pero el punto es que ahora ella se cuenta la historia: "Sí puedo, terminé la escuela". Y dijo: "Y eres la primera que te estoy dando la noticia. Acabo de recibir mi papel". Ay, no, pues qué gusto me da a mí, ¿verdad? Porque fíjate que esas preguntas, porque un terapeuta hace muchas preguntas, preguntas que nunca se hacen normalmente, pues vive uno por vivir a veces, sin preguntar. Pregúntate todo, pregúntate siempre, porque solamente nosotros mismos podemos contar la historia de nosotros mismos. No hay nadie que la pueda contar. Alguien la puede contar, pues mi papá fue así, o asá, pero nadie sabe, ni yo ni nadie, cómo mi papá realmente sentía, cómo sintió y cómo vivió la historia, porque no sabemos la magnitud de las cosas, ¿sí? Pueden platicarte la historia, pero no la viví yo con él. No es lo mismo. La experiencia del ser humano es, aquí estoy, esta es mi experiencia. Te dejo con esta historia, con estas historias, entendiendo de nuevo que la vida no es un solo evento, son muchos eventos, muchas historias. Y es importante que hagas conciencia de esto, porque muchas veces queremos que la vida nos funcione igual siempre. Y tenemos que estar bien fuertes para saber que en la vida van a pasar a veces cosas que nos van a gustar y a veces que no nos van a gustar. Es inevitable, es parte de la vida del ser humano. ¿Por qué? Pues así, la divinidad o lo que tú quieras, así nos dejó aquí. Y bueno, mira, fíjate, te voy a dejar con esta frase que dice: cuando la historia que nos contamos sobre nuestra vida no nos permite avanzar, hay que modificarla o reinterpretarla. Lo dijo Emily Stefan. Bueno, yo te dejo con esto, con mucho amor. Espero que esta pequeña plática sea para ti de gran profundidad